Hola, ¿cuánto tiempo? Hoy os traigo un nuevo vídeo de mi sección preferida del canal, los relatos personales sobre aprender a amar. Y es mi sección favorita, como sabéis, porque para entender nuestra conexión con el fundamento de nuestra vida y nuestra conciencia, esto es, el amor, es necesario vivirlo, y vivirlo cuanto más despojados de nosotros mismos y nuestros egoísmos podamos. Por ello, experiencias como las de Juan nos ilustran mucho mejor que nada la realidad de la que participamos, el amor, que es nuestra libertad y fuente infinita de vida. Bien, pues os dejo con él. Palabras preliminares. Antes de empezar mi narración, tengo que reconocer que, muy a mi pesar, durante gran parte de mi vida he pensado en el amor desde la perspectiva de la falta de amor. Insuficiente amor, poco amor o amor no correspondido. Para mí, quizás el objetivo principal de este texto es entender el porqué de esta visión algo victimista y ensimismada. Asimismo, si bien siento que en los últimos años mi enfoque ha ido cambiando, también quiero entender cómo puedo acelerar ese cambio. Porque si no intento cambiar, si no hay esa intención, si no siento una tensión en el pecho al pensar en cómo debería ser yo, en tanto que persona, ¿cómo cambiaré? A estas alturas, solo un inconsciente o un cobarde puede pensar que el tiempo, por sí solo, puede cambiar las cosas para bien en el sentido más profundo. La felicidad de la inocencia. Mi infancia parece más bien poco relevante para este relato. Desde una mentalidad infantil, se podría decir incluso que esta fue una época feliz de mi vida, en la medida en que tenía diferentes grupos de amigos, una familia presente y espacio y libertad para jugar y explorar. De mi infancia, recuerdo con especial dulzura los veranos, que pasaban mayormente en un pueblo diminuto, uno de esos pueblos donde todo el mundo se conoce. Allí pasaba los días, del desayuno a la cena, deambulando por el pueblo, explorando los bosques y sobre todo jugando. Quizás por esto, a medida que me he ido haciendo mayor, disponer de autonomía se ha convertido en algo esencial para mi vida, y a menudo en una obsesión engañosa. En relación a mis padres, y como ya lo he mencionado, la expresión más adecuada sería que estaban presentes. Nunca me sentí ignorado o abandonado, algo por lo que estoy muy agradecido realmente. Como cualquier niño, gran parte de mi vida giraba alrededor de ellos, y por las historias que me han llegado, era de la clase de niño que siempre buscaba entretener a los adultos a su alrededor, quizás para recibir atención, quizás por simple diversión. Mi madre, que nos había tenido a una edad relativamente avanzada, había tenido problemas para quedarse embarazada, por lo que, como se puede asumir, en la infancia mi hermana y yo fuimos queridos, y podríamos decir celebrados. Con mi hermana siempre tuvimos una relación extraña, en la medida en que, si bien había un cariño evidente, nunca fue una relación que nuestros padres nos animaran a desarrollar. A menudo, sobre todo en la adolescencia, la relación de hermanos parecía determinada por el conflicto y la competencia. Más allá de todo esto, no hay mucho más que pueda decir de mi infancia sin caer en descripciones fútiles sobre mi vida. Siendo un niño, claro, era genuinamente egocéntrico. No me paraba a pensar mucho en la relación entre mis padres, o la relación con mi hermana, o la relación con mis amigos. En mi cabeza todo giraba alrededor de mí, y como no parecía ir del todo mal, poco más había que decir. Sin embargo, fue alrededor de los 13 años que empezó a resultar evidente que la relación entre mis padres era en realidad disfuncional y tóxica. El hogar resultó ser un lugar frío, problemático y tenso. La relación entre mis padres, por lo que he aprendido más adelante, ya estaba rota en mi infancia. A día de hoy, resulta claro que intentaron esconder al máximo posible esta realidad. ¿Y por qué? Pues supongo para protegernos cuando éramos niños. Y si bien esto es algo que en cierta medida agradezco, ya que es bien sabido el impacto que el conflicto parental puede tener en los niños, la furia con la que empezaron a mostrar su enemistad durante nuestra adolescencia, como una emoción reprimida durante años, no fue una experiencia para nada edificante. Mi madre siempre se ha ocupado de gran parte de las tareas del hogar, a pesar de que ella trabajaba a tiempo completo y a menudo lejos de casa. También se ha ocupado siempre de gran parte de los trabajos de cuidados prácticos, como preocuparse de las notas de sus hijos, asegurarse que hacíamos los deberes o comprarnos lo que necesitábamos para la escuela. Sin embargo, mi madre nunca cayó en el rol de la madre abnegada que, queriendo ansiosamente a sus hijos, se sacrifica por ellos y renuncia a sus propias necesidades. Tanto mi madre como mi padre cayeron en un tipo de trampa diferente. La trampa de la alienación, la del hastío. Desde que tengo uso de conciencia, ninguno de ellos ha tenido una vida social mínimamente activa ni relaciones a través de las cuales pudieran expresar sus pensamientos y emociones, pues eso no era algo común en nuestra casa. No había una válvula de escape para expresar aspiraciones, emociones y frustraciones. Mi recuerdo habitual de nuestra casa es el ruido de la televisión cuando llegaba del colegio, cuando hacía los deberes, cuando cenábamos y cuando me iba a la cama.
televisiones incluso separadas con el canal favorito de cada uno, el de mi padre y el de mi madre. Y, no habiendo espacio para la conversación, mucho menos lo había para el amor. Como tantas otras relaciones de este tipo, mi padre se contentaba con pensar que ayudaba, entre comillas, en ciertas tareas del hogar, como cocinar, por ejemplo. Si le pedían algo, normalmente ayudaba. Sin embargo, claro, esta mentalidad asume que la carga mental de pensar en el hogar y en el cuidado de los hijos recaía en mi madre. Mi padre tenía un rol pasivo. Si se le pedía algo explícitamente, intentaba echar una mano, pero si no, pues ahí estaba. Al pasar los años, esta injusticia ha causado mella en la relación de mis padres. Ya adulto, mi madre me explicó cómo, tras ser operada de los ojos y teniendo que descansar, tras volver del quirófano, fue ella, y no mi padre, quien nos cocinó la cena y nos hizo ir a la cama. Mi padre dijo simplemente que nos había cuidado todo el día y que estaba cansado. Yo, por ese entonces, tenía 5 años, y no recuerdo nada, pero recuerdo el escalofrío que me cruzó el cuerpo cuando mi madre me explicó fugazmente esta historia. Si esta era la dinámica ya cuando tenía 5 años, ¿acaso en algún momento se amaron realmente? La verdad es que nunca he visto a mis padres expresar afecto el uno hacia el otro. Ni abrazos, ni besos, ni sonrisas. Tampoco halagos o apoyo mutuo. Más bien al contrario, su relación se caracterizaba por una frialdad y una tensión angustiantes. En particular, en la casa siempre subyacía el resentimiento y la agresividad de mi madre hacia mi padre, y el victimismo y holgazanería emocional de mi padre. En una dinámica así, aprendí que expresar vulnerabilidad, o incluso necesidad, es una debilidad que conduce inexorablemente al conflicto y al abuso emocional. Cada vez que uno de mis padres tenía un problema, estaba claramente cansado y exhausto, o simplemente de mal humor, esto no conducía a cuidarse el uno al otro, a intentar apaciguar los ánimos. Todo lo contrario. La tensión se mascaba, y todos sabíamos que en algún momento una queja, un comentario fuera de tono, o, quién sabe, un tenedor mal puesto en el lavavajillas, llevaría inexorablemente a una discusión llena de gritos y reproches. Más de una vez vi a mis padres amenazarse con el divorcio, como si su relación no fuera fruto del amor, sino una solución de emergencia contra la soledad, o un contrato de conveniencia a romper si no se cumplen ciertas condiciones vagas y superficiales. El divorcio era como la amenaza definitiva, como un cuchillo que blandir para atemorizar al otro. A fin de cuentas, su mayor miedo ha sido siempre la soledad. Si tuviera que resumir la relación de mis padres, esta sería una buena opción. Un resentimiento y un conflicto constantes, una decepción de todas sus esperanzas de tener amor, que sin embargo los protegía del mayor de sus miedos, la soledad total. La soledad de todos. Mi adolescencia se marcó, a nivel psicológico, por un amor no correspondido. Para una persona en pleno proceso de individuación, aprender que la persona que amas intensamente no tiene ningún interés romántico en ti no es precisamente una experiencia reafirmante. Esta experiencia absorbió mi vida durante un tiempo considerable y sacudió los cimientos de mi autoestima. Sobrevivió, a pesar de ello, a duras penas, un ego temeroso, ansioso e incapaz de ser vulnerable. Sin embargo, mirando atrás, quizás lo que más me marcó de esta experiencia fue la reacción de las personas que me rodeaban, su falta de interés y comprensión, y no tanto el sentimiento de rechazo. Si bien me costaba mucho expresar mis emociones y ser vulnerable al respecto de este episodio, recuerdo lograr expresar cómo me sentía, de forma separada, ante un par de amigos. Para mí esto era un logro y una liberación, ya que pude explicar que realmente quería a esta persona, que no era algo tonto y pasajero. Compartí aquello que me hacía más feliz y miserable, que estaba enamorado. Pero, esperando consejo, o como mínimo palabras de apoyo, me impresionó descubrir que su único interés, con intención morbosa, era saber si habíamos mantenido relaciones sexuales. La vacuidad de tal preocupación, en relación a todas las emociones y sufrimientos que esta situación me generaba, me resultaba incomprensible. Esperaba con ellos una conexión emocional, y me encontré ante un vacío total. Sintiéndome al límite, parecía que nadie estaba ahí para dar un poco de apoyo, cariño o comprensión. En aquella época, de hecho, lloraba a menudo. Un día tuvo lugar una escena que me marcó. Llorando en mi habitación después del instituto, mi madre entró de golpe en el cuarto. Con la cara roja y desconsolada, y no teniendo tiempo de esconder mis lágrimas, la situación era evidente. Entonces, mi madre preguntó que qué pasaba, y siendo un adolescente, mi primera reacción fue decir que no pasaba nada. Tras 2 segundos de duda, mi madre cambió rápidamente de tema, echándome la bronca y diciéndome que tenía que limpiar la habitación, que estaba hecha un lío. Yo seguía llorando tumbado en la cama, y ella, al acabar sus instrucciones, simplemente salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. No tener que hablar de mi tristeza con mi madre fue a la vez un alivio y un gran martirio. ¿Será que no le interesaba lo más mínimo? Mientras intentaba lidiar con el rechazo de la persona que quería,
En mi mente caló el mensaje que no debía esperar ni comprensión, ni ayuda, ni amor. O aún más, que quizás no lo merecía. De forma bastante brusca, pasé de ser un adolescente alegre y bromista a ser un chico ansioso, inseguro y retraído. Me sentía muy solo, pero aún más, quería esconderme en un agujero y no salir nunca más. Cabe decir, en mi defensa, que nunca odié a la persona amada ante la falta de correspondencia, como quizás sí habrían hecho muchos adolescentes inseguros ante esa soledad. Tampoco tuve celos en ningún momento de la libertad de esa persona de escoger el rumbo vital que creyera mejor para sí, por lo que al fin y al cabo sí que fue amor, amor genuino, y no solo un enamoramiento adolescente. Y, sin embargo, con la perspectiva que dan los años, quizás el problema no era la falta de amor, sino la falta de capacidad o de voluntad para expresarlo y ejercerlo. Al fin y al cabo, ¿no era yo también un adolescente que, si bien quería a mis amigos, nunca hacía el esfuerzo de conectar con ellos emocionalmente y ver cómo estaban? ¿No era yo también culpable de falta de amor, de falta de voluntad a la hora de darme a los demás? ¿Y no se debe la falta de expresividad de mi madre al hecho de haberse criado en una familia católica de 5 hijos, en la cual no había ni voluntad ni tiempo para realizar cuidados afectivos? Cuando reflexiono, pienso que todos éramos culpables de este desierto emocional que es la falta de cuidados y de afecto. Volviendo a la escena de mi madre viéndome llorar e ignorándome, hoy me doy cuenta que me equivoqué en mi conclusión. No es que no le importara mi dolor. La cuestión, creo, es que no lo entendía. Y principalmente que no tenía las herramientas para responder, pues era más bien una persona fría, ansiosa y aislada. El drama, en realidad, que se estaba jugando ahí, no era mi soledad, sino la soledad de todos y, por tanto, su soledad. Ensoñaciones infantiles. Como muchos hombres, mis primeras experiencias genuinamente amorosas se dieron a través de relaciones sexoafectivas. Y no afirmo aquí, ni mucho menos, que esto sea algo deseable, sino todo lo contrario. Desafortunadamente, hemos crecido en una cultura que nos enseña que uno de los pocos espacios en los que puedes dar y expresar amor es en relación a una mujer con la que hay una relación sexoafectiva. En una cultura así, estas relaciones se yerguen como un oasis afectivo en un desierto anímico total. A nivel psicológico, mi principal obsesión y mi principal miedo era no ser amado. Para mí, sobrevivir la adolescencia y los primeros años de la universidad sin una relación sexoafectiva era simplemente una prueba más que quizás era una persona indeseable y, aún más, que igual mi existencia era indiferente. Quizás lo que pasaba, pensaba por aquel entonces, es que no tenía nada que aportar a nadie. Sin embargo, mi mentalidad ansiosa y algo infantil soñaba acaso con un amor caído del cielo. Como un relato patético, pensaba que un día, insospechadamente, de repente, alguien me amaría. Y no solo eso, ese amor curaría mis heridas y colmaría mi soledad. Hoy soy consciente de que estas ensoñaciones eran tremendamente infantiles. Soñaba con un amor unidireccional, dirigido hacia mí, como el niño que desea el amor innegociable, insistente, cabezudo de sus padres. No digo que haya nada de malo en este tipo de amor intransigente. El problema radicaba más bien en la visión unidireccional y egocéntrica. Pensaba que, de golpe, alguien me amaría, y que eso lo solucionaría todo. Pero, ¿pensaba en cómo amar? ¿Pensaba en qué era el amor? ¿Pensaba en que había amor más allá de situaciones románticas? Como un niño codicioso, el amor que quería era un amor privatizado. Un amor que pudiera acumular, como un puñado de monedas, para creer en mí mismo. Si alguien me ama, eso significa que algo bueno debe haber en mí, debía pensar. No teniendo la posibilidad de vivir ese amor soñado, me sentía una víctima. ¿Por qué nadie me ama si yo deseo amor? ¿Por qué nadie me ama si tengo buenas intenciones? ¿Por qué nadie me ama y sin embargo hay personas realmente malvadas que sí que reciben amor? Me llena de vergüenza decirlo, pero quién sabe si tal forma de pensar me hubiera acercado a pensamientos misóginos propios de los incel si hubiera nacido unos años más tarde y si no hubiera tenido amigos cercanos que eran buenas personas. En ese victimismo, mi soledad y mi hastío aumentaban más y más. La víctima siempre se queja de que nadie la entiende, y sin embargo, por encima de todo, no se entiende a sí misma, principalmente porque no hay nada que entender. La víctima no decide ser esto o aquello, tomar este o ese curso de acción. En su letargo se queja de que eso o aquello le ha pasado, o que tal persona le ha hecho esto o aquello, o también, claro está, que nadie le ama. La realidad es que yo he caído en este error durante gran parte de mi vida. La inmovilidad, el miedo, la cobardía me han impedido no solo ser la persona que quisiera ser, sino aún más, no haber pensado en qué persona debería ser. En este victimismo egocéntrico e infantil veo el reflejo de mi padre, algo que me asusta y me repugna. A medida que pasan los años, me doy cuenta que mi padre nunca ha dejado de ser un niño, en el peor de los sentidos. Él,
habiendo crecido en una familia disciplinada, tradicional y religiosa, quería y admiraba a su padre. Mi abuelo, sin embargo, era una persona muy fría y disciplinada. Si bien nunca lo conocí, las historias que he escuchado lo hacen destacar por su seriedad. Mi abuelo acabó muriendo cuando mi padre era aún relativamente joven, y mi padre debió acabar frustrado y dolido por no haber conectado nunca emocionalmente con él. Aún hoy, mi padre actúa como ese niño asustado que necesita atención, cuidados y cariño. Pero esta necesidad, que todos tenemos, no se articula en un deseo de amar y ser amado. Se articula más bien en una necesidad ansiosa y siempre centrada en sí mismo, y sobre todo en un victimismo. Si está solo, significa que los demás lo ignoran. Si está enfermo, los demás no le cuidan lo suficiente. Y sin embargo, nunca he visto a mi padre hacer un esfuerzo para conectar emocionalmente con sus hijos, ni tampoco haciendo un esfuerzo para que mi madre se sienta más feliz y querida. Su mayor miedo, como podéis imaginar, es la soledad. Y cegado por ese miedo, se aísla cada vez más. Cultivar el amor. Si alguien me preguntara hoy si hay algo de lo que realmente estoy orgulloso, en el sentido de algo que he logrado construir en mis 29 años de vida, quizás la única respuesta honesta sería que estoy orgulloso de haber aprendido, o al menos de estar aprendiendo, a tener relaciones sexoafectivas realmente libres, honestas y basadas en el amor genuino hacia la otra persona. Quizás de forma algo extraña, siento ese amor como algo tremendamente natural, y al mismo tiempo como una elección diaria. En una relación, cohabitas el mundo con la otra persona, los miedos, el sufrimiento, pero también la alegría y los logros. Todo se extiende, todo se derrama de una persona a otra. La carga, sin duda, es mayor. Pero qué agradable es tener esa carga. La primera vez que me zambullí en una relación, vivía esa carga con estupefacción y algo de agobio. Lo veía como un problema adicional, como un obstáculo incluso. Tal era mi egocentrismo cobarde, que a menudo solo pensaba en la vida como una serie de problemas y obstáculos que me paralizaban. En vez de preguntarme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Me preguntaba, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que decidir? Realmente era un espectador de acontecimientos. Pero en el marco de una relación de amor, tal enfoque pronto empezó a resquebrajarse. Si amo a esta persona, ¿voy a quedarme parado ante su dolor? ¿Voy a seguir aislado? Aprendí que el amor te sacude. Te da alegría, pero también te da ansiedad y sufrimiento. Y sin embargo, es un sufrimiento dulce. En el momento de sufrir, no escogerías estar haciendo ninguna otra cosa. En ese momento, el acto de preocuparte, el acto de cuidar de la otra persona, es tu lugar en el mundo, y como tal, aceptas tu camino sin aspavientos. Con el tiempo, he aprendido a ver el amor como una extensión de mi sensibilidad. La atención a la otra persona ya no surge solo de la mera intuición, o de un capricho emocional, sino a partir de un compromiso. Se trata de un esfuerzo de ver al otro, de sentir al otro, y de dar en la medida en que la otra persona necesite, sin que se necesiten preguntas ni peticiones. Si debiera escoger una metáfora, quizás la más adecuada sería decir que estoy aprendiendo a ver el amor como un jardín que debo cultivar. En mi adolescencia, por el contrario, veía el amor como un conejo que se esconde bajo la chistera de un mago, un fenómeno extraño que nunca acaba de aparecer, y si aparece, no se entiende. Ahora aprendo a ver el amor no como algo mágico, sino como algo terrenal y que requiere de trabajo e intencionalidad. Volviendo a la metáfora del jardín, en mi adolescencia ni veía el jardín ni entendía el deber de cultivarlo. Solo veía frutos alrededor de mí, pero ninguno de ellos era para mí. Siendo honesto, reconozco que veía el amor como un consumidor en el supermercado. Hoy en día, a menudo pienso en el amor en relación a mis padres. Quizás, de los pocos momentos que valieron la pena de mis intentos de ir a terapia psicológica, fue cuando mi psicóloga me hizo ver que, ya adulto, podía y debía pensar en la relación con mis padres en otros términos. No se trataba ya de qué tipo de relación habían creado o provocado mis padres, sino de la relación que yo, en tanto que adulto, quería tener con mis padres. Si mi relación con ellos sufría de la falta de afecto, de la falta de una dimensión emocional, ¿por qué no era yo el que hacía ese esfuerzo de acercamiento? ¿Por qué no era yo el que se arriesgaba a mostrar ese amor? Sin contar la infancia, no le dije te quiero a mi madre hasta los 27 años. Todo esto, en resumen, es mi personal giro copernicano en el amor. He empezado el texto diciendo que casi siempre he pensado en el amor desde la perspectiva de la falta de amor. Desde hace unos años, muy progresivamente, lo he pensado cada vez más desde la perspectiva de cómo amar. Y si bien los problemas de autoestima aún me generaban brotes de inseguridad sobre si soy realmente querido, o querido lo suficiente, ahora siento que me puedo agarrar a unos principios que me impiden caer en el mismo pozo. Y fuera del pozo, intento preguntarme, ¿qué persona quiero ser? ¿Cómo puedo amar?